Hola a todos, bienvenidos a nuestra inmersión de hoy. Vamos a adentrarnos en la mente de Carl Gustav Jung, Sí, uno de los pensadores más influyentes del siglo XX, y lo haremos a través de una obra muy particular, El Libro Rojo. el libro rojo es fascinante. Es un diario personal que Jung mantuvo durante más de 16 años. Un tesoro de reflexiones, fantasías, encuentros con su propio inconsciente. Y lo más interesante es que este libro no se publicó en vida de Jung. En serio. Permaneció como un secreto hasta hace relativamente poco, lo que lo convierte en una ventana única a la evolución de sus revolucionarias teorías psicológicas. Y otra cosa, está ilustrado por él mismo. Increíble, es que un diario personal pueda contener las claves para entender conceptos tan complejos, Claro. como el inconsciente colectivo o la individuación. ¿Por dónde empezamos a desentrañar este misterio? Bueno, un buen punto de partida es el propio Jung. En 1913, atravesando una crisis personal muy profunda, decidió confrontar su mente inconsciente. Lo hizo a través de la imaginación activa, una técnica que él mismo desarrolló para explorar las profundidades de la psique. Ese mismo año tuvo una visión, una inundación devastadora en Europa que interpretó como un presagio de la Primera Guerra Mundial. ¡Wow! Una visión premonitoria que conecta con un evento histórico tan significativo. ¿Y cómo se relaciona esta experiencia con el Libro Rojo? Bueno, es el punto de quiebre. A partir de esa visión y de otros eventos cruciales de su vida, Jung se sumerge en una profunda autoexploración documentando todo en el Libro Rojo. Es fascinante ver cómo la mitología y los textos religiosos antiguos, especialmente el gnosticismo, influyeron en su comprensión de la psique. ¿Podrías contarnos un poco más sobre esa influencia? ¿Qué encontró Jung en el gnosticismo que lo ayudó a navegar por su propio inconsciente? Imagina la psique como un laberinto lleno de símbolos e ideas. Jung encontró en el gnosticismo una especie de mapa. Le llamó la atención la idea de un Dios interior, una chispa divina dentro de cada ser humano, que conecta con su concepto del sí mismo, la búsqueda de la totalidad. También le interesó la dualidad entre el bien y el mal, la luz y la sombra, presente en el pensamiento gnóstico. Y esto influyó en su teoría de la sombra. La sombra. Es el lado oscuro de la personalidad que todos tenemos. Hablando del Libro Rojo, ¿cómo podemos imaginar este diario? ¿Era un cuaderno cualquiera o tenía algo especial? Imagínate un volumen imponente, encuadernado en cuero rojo, lleno de textos escritos con una caligrafía impecable e ilustraciones llenas de simbolismo. ¡Wow! Su creación se desarrolló en diferentes etapas. Primero, Jung plasmó sus experiencias iniciales y fantasías en los llamados libros negros. Luego organizó y refinó estos contenidos en el Libro Rojo. Finalmente añadió los escrutinios, una sección donde analiza y trata de dar sentido a sus experiencias previas. Entiendo que el Libro Rojo es como la base de sus obras posteriores, ¿verdad? Exactamente. Es como la semilla de la que brotaron sus ideas más importantes. Ya. Conceptos como la sombra, el ánima y ánimos, la individuación, todos tienen su origen en las experiencias que Jung plasmó en el Libro Rojo. Interesante. ¿Y en este viaje a su interior, qué personajes lo acompañan? Hay figuras recurrentes que le sirven de guía. Sí, sí que las hay. Hay varias figuras que aparecen una y otra vez. Una de las más importantes es Filemón, un anciano sabio que se presenta como guía de Jung y personifica al inconsciente. Filemón no es un guía que le da respuestas fáciles, sino que lo confronta, lo desafía a pensar por sí mismo y a profundizar en su propia psique. Me intriga la figura de Filemón. ¿Qué tipo de conocimiento le revela Jung? ¿Y cómo impacta este conocimiento en sus teorías? Filemón es como la voz de la sabiduría ancestral, del inconsciente colectivo. Le revela a Jung la importancia de aceptar e integrar la sombra, de reconocer que la psique humana no es solo luz, sino también oscuridad. Le habla de la necesidad de ir más allá de la moral convencional y encontrar una moral propia más profunda y auténtica. Le muestra que la individuación no es un camino fácil, sino un viaje que requiere valentía, paciencia y una constante confrontación con lo desconocido. Es como si Filemón le estuviera mostrando a Jung un mapa del alma, un mapa con zonas luminosas y otras llenas de sombras. Exacto. Y le enseña que para alcanzar la totalidad, para individuarse, es necesario explorar todas las zonas, integrarlas, aceptarlas como parte de uno mismo. Jung, a través de su encuentro con Filemón, descubre que la realidad no es solo lo que vemos y percibimos con nuestros sentidos, sino que existe una realidad psíquica, un mundo interior tan vasto y complejo como el mundo exterior. Un mundo interior poblado por figuras como Salomé, Elías y la serpiente, ¿verdad? ¿Qué papel juegan estos personajes en el viaje de Jung? Salomé y Elías representan arquetipos, imágenes primordiales que habitan en el inconsciente colectivo y se expresan en la psique individual. Salomé, la figura femenina, encarna la energía erótica, la sensualidad, la conexión con lo instintivo.
Elías, el profeta, simboliza la sabiduría espiritual, la búsqueda de la verdad, la conexión con lo trascendente. ¿Podrías explicarnos un poco más qué son los arquetipos? Son como patrones de comportamiento o energías universales. Exacto. Los arquetipos son como moldes o patrones energéticos que se repiten a lo largo de la historia y las culturas, manifestándose en mitos, leyendas, sueños e incluso en la vida cotidiana. Jung creía que los arquetipos influyen en nuestra forma de percibir el mundo, de relacionarnos con los demás, incluso de vivir nuestras propias vidas. Entonces, en el caso de Jung, Salomé y Elías representan aspectos de su propia psique que necesita confrontar e integrar. Así es. Jung veía en Salomé la necesidad de conectar con su propia energía femenina, con su ánima. Y en Elías la búsqueda de un sentido espiritual, de una conexión con algo que trascendiera su propia individualidad. Y la serpiente, que también aparece con frecuencia en el libro rojo, ¿qué simboliza? La serpiente es un símbolo muy antiguo y complejo que puede tener diferentes interpretaciones. En el contexto de la psicología junguiana, la serpiente puede representar la energía vital, la transformación, la sabiduría instintiva e incluso la sombra. Puede ser una fuerza positiva o negativa dependiendo de cómo se manifiesta en la psique. Entonces, la serpiente puede representar la energía vital que nos impulsa hacia el crecimiento y la transformación. Sí, pero también puede simbolizar las fuerzas oscuras e instintivas que pueden llevarnos a la destrucción si no las reconocemos y las integramos. Precisamente, la serpiente nos recuerda que en nuestro interior habitan fuerzas poderosas y que es necesario aprender a manejarlas para evitar que nos controlen. Jung exploró estas fuerzas a través del arte, llenó el libro rojo de textos caligráficos e ilustraciones, creando un lenguaje visual propio para expresar sus experiencias. Es fascinante cómo Jung utiliza el arte para explorar su propia psique. Es como si hubiera encontrado un lenguaje propio para expresar lo inexpresable. El arte le permitió a Jung conectar con su inconsciente, darle forma a sus visiones y plasmarlas en el libro rojo. Pero no solo eso. Jung consideraba que el arte, los sueños y la imaginación activa eran puertas de acceso a las profundidades de la psique, herramientas para la transformación personal. En el libro rojo también se menciona al niño divino. ¿Qué significado tiene este símbolo? El niño divino representa el potencial para la renovación, la transformación y la totalidad. Simboliza la semilla de la individuación, la posibilidad de convertirnos en seres completos e integrados al conectar con nuestra propia esencia. Es como si el niño divino representara la esperanza, la posibilidad de un nuevo comienzo. Exacto. Nos recuerda que la psique humana tiene una capacidad innata para la transformación y el crecimiento, que en nuestro interior reside la posibilidad de una vida más plena y auténtica. Retomamos nuestra inmersión en el libro rojo de Jung. Habíamos quedado en explorar más a fondo algunos de los personajes y símbolos que pueblan este fascinante diario. ¿Recuerdas a Filemón? El anciano sabio que guía a Jung. Claro que sí. Me quedé pensando en él. Mencionaste que Filemón aparece en la imaginación activa de Jung como una figura independiente con sus propias ideas. ¿Cómo es esa interacción? ¿Es como un maestro que le dicta a Jung qué hacer? ¿O más bien un interlocutor que lo desafía a pensar? Es más lo segundo. Filemón no le da respuestas fáciles a Jung, sino que lo confronta, lo incita a cuestionarse a sí mismo y a explorar su propia psique. Imagínate un diálogo intenso, lleno de preguntas que obligan a Jung a mirar en su interior. Entonces Filemón encarna esa sabiduría profunda del inconsciente, ¿no? ¿Qué tipo de conocimientos o revelaciones le transmite a Jung a través de este diálogo? Filemón le revela a Jung la importancia de aceptar e integrar la sombra. Le muestra que la psique humana no está compuesta solo de luz, sino también de oscuridad. Le habla de la necesidad de ir más allá de la moral convencional y encontrar una moral propia, más profunda y auténtica. Le hace entender que la individuación no es un camino fácil, sino un viaje que requiere valentía, paciencia y una constante confrontación con lo desconocido. Es como si Filemón le estuviera diciendo: "Vele, John, aquí tienes un mapa del alma, pero no te esperes un camino de rosas. Vas a tener que enfrentarte a tus propios demonios para poder alcanzar la totalidad". Exacto. Y es precisamente a través de este diálogo con Filemón que Jung descubre que la realidad no se limita solo a lo que podemos percibir con los sentidos. Hay una realidad psíquica, un mundo interior tan vasto y complejo como el mundo exterior. Un mundo habitado por figuras arquetípicas como Salomé y Elías, quienes representan fuerzas y energías que actúan en la psique. Hablando de Salomé y Elías, me gustaría comprender mejor su papel en el viaje de Jung. También son figuras que lo guían, como Filemón. Salomé y Elías, al igual que Filemón, representan arquetipos, imágenes primordiales que habitan en el inconsciente colectivo. Salomé encarna la energía femenina, la sensualidad, la conexión con lo instintivo. Elías, el profeta, simboliza la sabiduría espiritual, la búsqueda de verdad, la conexión con lo trascendente. Dices que son arquetipos.
¿Podrías explicarnos con más detalle qué significa esto? Los arquetipos son como moldes o patrones energéticos que se repiten a lo largo de la historia y las culturas. Los encontramos en mitos, leyendas, sueños e incluso en la vida cotidiana. Jung creía que los arquetipos influyen en nuestra forma de percibir el mundo, de relacionarnos con los demás, incluso de vivir nuestras propias vidas. No son personajes literarios, sino fuerzas vivas que actúan en nuestra psique. Entonces, en el caso de Jung, Salomé y Elías representan aspectos de su propia psique que necesita confrontar e integrar. Exactamente. Jung veía en Salomé la necesidad de conectar con su propia energía femenina, con su ánima. Y en Elías, la búsqueda de un sentido espiritual, de una conexión con algo que trascendiera su propia individualidad. Y la serpiente, que también aparece con frecuencia en el Libro Rojo, ¿qué simboliza? La serpiente es un símbolo muy antiguo y complejo, con múltiples interpretaciones. En el contexto de la psicología junguiana, puede representar la energía vital, la transformación, la sabiduría instintiva e incluso la sombra. Es decir, la serpiente puede ser tanto una fuerza positiva como negativa, dependiendo de cómo se manifieste en la psique. Exactamente. Puede representar la energía vital que nos impulsa hacia el crecimiento, pero también las fuerzas oscuras e instintivas que pueden llevarnos a la destrucción si no las reconocemos e integramos. Jung nos advierte sobre el poder de la serpiente. Nos invita a ser conscientes de las fuerzas que habitan en nuestro interior, tanto las luminosas como las oscuras. El Libro Rojo nos está revelando un mundo simbólico muy rico y complejo. Un mundo en el que los personajes y las imágenes no son solo elementos literarios, sino que representan fuerzas y energías que actúan en nuestra psique. Así es. Y Jung nos invita a comprender que la psique humana no se limita a la razón y la lógica. Está poblada por arquetipos, símbolos e imágenes que tienen su propia lógica y su propio lenguaje. Es como si Jung nos estuviera diciendo: para comprendernos a nosotros mismos, debemos aprender a hablar el lenguaje del inconsciente, el lenguaje de los símbolos y los sueños. Exacto. El Libro Rojo es una invitación a adentrarnos en nuestro propio mundo interior y a descubrir la riqueza y la complejidad que allí habitan, a conectar con nuestro propio niño divino, ese arquetipo que representa la posibilidad de renovación y transformación. ¿Podrías hablarnos un poco más sobre el niño divino? ¿Qué papel juega este arquetipo en el proceso de individuación? El niño divino simboliza el potencial para la renovación, la transformación y la totalidad. Es la semilla de la individuación, la posibilidad de convertirnos en seres completos e integrados al conectar con nuestra propia esencia. Es como si el niño divino representara la esperanza, la posibilidad de un nuevo comienzo. Exactamente. Nos recuerda que la psique humana tiene una capacidad innata para la transformación y el crecimiento, que en nuestro interior reside la posibilidad de una vida más plena y auténtica, una vida en la que integramos nuestras sombras, conectamos con nuestros arquetipos y nos acercamos a la totalidad de nuestro ser. Es fascinante cómo Jung, a través de su propia experiencia, nos revela un mapa del mundo interior, un mapa que nos puede ayudar a comprender mejor nuestra propia psique y a encontrar nuestro propio camino hacia la individuación. El Libro Rojo es un testimonio de la valentía de Jung al adentrarse en las profundidades de su propia psique. Un viaje que lo llevó a descubrir no solo sus propias sombras, sino también la riqueza y la complejidad del inconsciente colectivo. Y en este viaje, ¿qué papel juega la tensión entre la realización individual y las expectativas sociales? ¿Es un obstáculo o una oportunidad para la individuación? Esa tensión es una parte inevitable del proceso de individuación. Para convertirnos en individuos auténticos, debemos cuestionar las normas y los valores que nos han sido impuestos desde fuera y encontrar nuestro propio camino. Esto puede generar conflictos con las expectativas de la sociedad. Es decir, la individuación implica un proceso de liberación, de romper con las cadenas que nos atan a lo convencional y a lo establecido. Exactamente. La individuación nos lleva a confrontar no solo nuestras propias sombras, sino también las sombras de la sociedad en la que vivimos. Es un proceso que puede ser doloroso y desafiante, pero que al final nos conduce a una mayor libertad y autenticidad. Y en este proceso de liberación, ¿qué papel juega el arte? ¿Cómo se relaciona con la individuación? El arte para Jung era una vía de acceso al inconsciente, una forma de dar expresión a las fuerzas y energías que habitan en nuestro interior, a través de la pintura, la escritura, la música, o cualquier forma de expresión artística. Podemos conectar con nuestro mundo interior y dar forma a lo que de otra manera permanecería oculto. Es como si el arte nos permitiera darle voz a nuestro inconsciente, a nuestro sí mismo. Así es. El arte nos ayuda a comprender nuestro propio lenguaje simbólico, a descifrar los mensajes que nos llegan desde lo profundo de nuestra psique. Jung creía que el arte no solo es una forma de expresión, sino también una herramienta de transformación personal. Y en el Libro Rojo,
¿Cómo utiliza Jung el arte para explorar su propia psique? Jung llenó el libro rojo de textos caligráficos e ilustraciones elaboradas, creando un lenguaje visual propio para expresar sus experiencias y sus visiones. A través de la pintura, el dibujo y la escritura, Jung fue dando forma a su propio proceso de individuación, creando un mapa de su mundo interior. Es como si Jung hubiera creado una obra de arte total, en la que el texto y la imagen se combinan para expresar la complejidad de su propia psique. Exactamente. El libro rojo es una obra única, en la que Jung nos revela no solo sus propias sombras y sus propias luchas, sino también la belleza y la profundidad del mundo interior. Me parece que el libro rojo es una obra que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia psique, a cuestionar nuestras certezas y a entrarnos en un viaje de autodescubrimiento que puede llevarnos a una vida más plena y auténtica. Así es. El libro rojo es una invitación a explorar el misterio de nuestra propia existencia, a descubrir la riqueza y la complejidad del mundo interior, y a conectar con la fuente de sabiduría que reside en lo profundo de cada uno de nosotros. Ya en la última parte de nuestra inmersión en el libro rojo, en las partes anteriores exploramos personajes como Filemón, Salomé, Elías, la serpiente, y cómo estos símbolos representan diferentes aspectos de la psique humana. ¿Qué tal si ahora nos adentramos en las ideas centrales, las que Jung desarrolló a partir de su viaje interior? Me parece perfecto. Podemos conectar esos símbolos con conceptos clave de la psicología junguiana, como la sombra, la individuación y el sí mismo, que son esenciales para comprender el mensaje del libro rojo. Empecemos por la sombra. ¿Cómo la describe Jung en este libro? Es simplemente una colección de aspectos negativos que debemos reprimir. Para Jung, la sombra no es solo negativa, es una parte integral de nuestra personalidad, que contiene aspectos reprimidos o negados, tanto positivos como negativos. La sombra surge de la necesidad de adaptarnos al mundo y a las expectativas sociales, ocultando rasgos que consideramos inaceptables. Entonces, la sombra no es algo que debamos temer o rechazar, sino que es una parte de nosotros que necesita ser reconocida e integrada. Exactamente. Jung creía que la represión de la sombra puede tener consecuencias negativas para nuestra salud mental y bienestar. Al negarla, la proyectamos en los demás, lo que puede llevar a conflictos, prejuicios y relaciones disfuncionales. Es decir, al no reconocer nuestra propia sombra, terminamos viendo en los demás aquello que no queremos aceptar de nosotros mismos. Así es. Jung decía que la sombra es el enemigo interior, pero también una fuente de energía creativa y vitalidad. Al integrarla, accedemos a una mayor autenticidad, creatividad y plenitud. Y la integración de la sombra forma parte del proceso de individuación. La individuación es el proceso de convertirnos en individuos únicos e integrados. Y la integración de la sombra es un paso fundamental en este viaje. Jung creía que la individuación no se trata de alcanzar la perfección, sino de integrar todas las partes de nuestra personalidad, las luminosas y las oscuras. Entonces la individuación no es un camino lineal, sino un proceso complejo, que implica confrontar nuestros propios demonios internos y aceptarnos tal como somos, con todas nuestras luces y sombras. Precisamente. La individuación es un viaje de autodescubrimiento que nos lleva a conectar con nuestro sí mismo, con la esencia de nuestro ser. ¿Y qué es el sí mismo? ¿Es lo mismo que el alma o el espíritu? Para Jung, el sí mismo es el arquetipo central de la psique, el principio organizador que busca la unidad y la totalidad de la personalidad. Es la imagen arquetípica de la plenitud y la perfección, que nos guía hacia la realización de nuestro potencial. Es decir, el sí mismo es como un imán que nos atrae hacia nuestra propia evolución, hacia la integración de todas las partes de nuestro ser. Así es, el sí mismo se manifiesta en sueños, visiones, sincronicidades. Y en la búsqueda de sentido y propósito en la vida, es la fuerza que nos impulsa a crecer, a evolucionar y a trascender nuestras propias limitaciones. Me parece que el concepto del sí mismo es una de las ideas más profundas y revolucionarias de Jung. Nos invita a pensarnos como seres en constante evolución, en camino hacia la totalidad y la integración. Exacto. Jung nos recuerda que la vida es un viaje, una búsqueda constante de sentido y de realización. Y en este viaje, la conexión con nuestro sí mismo es fundamental para encontrar nuestro lugar en el mundo y vivir una vida plena y significativa. Y en este viaje, ¿qué papel juegan los arquetipos? ¿Cómo se relacionan con el sí mismo y la individuación? Los arquetipos son imágenes primordiales que habitan en el inconsciente colectivo y se expresan en la psique individual a través de símbolos, sueños, mitos y experiencias. Representan patrones de comportamiento y energías universales que influyen en nuestra forma de percibir el mundo, de relacionarnos con los demás y de vivir nuestras propias vidas. Entonces, los arquetipos son como fuerzas que actúan en nuestro inconsciente, guiándonos hacia la individuación y la conexión con nuestro sí mismo. Así es. Los arquetipos son como mapas del mundo interior, que nos ayudan a comprender las diferentes etapas del camino hacia la totalidad,
Al conectar con los arquetipos podemos acceder a la sabiduría ancestral que reside en el inconsciente colectivo y utilizarla para nuestro propio crecimiento y transformación. El libro rojo es un libro lleno de sabiduría y profundidad que nos invita a un viaje fascinante al mundo interior. ¿Qué mensaje central podemos extraer de este libro? El libro rojo nos enseña que la psique humana es un territorio vasto y misterioso, lleno de posibilidades para el crecimiento y la transformación. Jung nos invita a explorar nuestro propio mundo interior, a confrontar nuestras sombras, a conectar con nuestros arquetipos y a buscar la unidad y la totalidad de nuestro ser. Es un llamado a la individuación, a la realización de nuestro potencial como seres humanos. Es un mensaje que nos desafía a cuestionar nuestras certezas, adentrarnos en lo desconocido y abrazar la complejidad de nuestra propia existencia. Exactamente. El libro rojo nos recuerda que la vida es un viaje, una búsqueda constante de sentido y de realización. Y en este viaje, la conexión con nuestro sí mismo es fundamental para encontrar nuestro lugar en el mundo y vivir una vida plena y auténtica. Muchas gracias por guiarme en este viaje a las profundidades del libro rojo. Ha sido una experiencia fascinante y reveladora. El placer ha sido mío. Espero que esta inmersión haya despertado en ustedes la curiosidad por explorar su propio mundo interior y descubrir la riqueza y la complejidad que allí habitan. Y a ustedes, queridos oyentes, los invitamos a seguir explorando. Adéntrense en las páginas del libro rojo y descubran por sí mismos la magia y la sabiduría que este libro encierra. Hasta la próxima.